Vamos a dar gracias al Señor por este momento. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerramos nuestros ojitos y le decimos: Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este momento. Gracias Señor por permitirnos compartir tu palabra, Señor, con esta libertad que tenemos hoy, que no sabemos comprender. Pero sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro, cada momento, cada día, cada hora, Señor. Tú nos permites reunirnos, congregarnos en el lugar donde estemos, Señor, para que podamos, Padre, compartir y aprender más de ti, que podamos, Señor, cada uno de nosotros buscar tu rostro, porque nos has dado esa libertad gracias a tu Santo Espíritu. Señor, hoy te pedimos que estés bendiciendo este momento, este tiempo que vamos a compartir, lo que vamos a estudiar, Señor, que no sea por razón humana, que no sea con nuestro entendimiento, sino que tu Santo Espíritu esté tomando el control, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos hoy entender misterio por medio de la sabiduría de lo alto que te pedimos hoy, Señor, que derrames sobre nosotros. Padre, queremos conocerte más, queremos saber más de ti. Guíanos al pleno conocimiento de la verdad y de tu persona, Señor. Hoy, Padre, te pido que ninguno de los que estamos aquí salga como ha llegado, que todos, Señor, seamos transformados. Y todos, Señor, sintamos hoy la presencia de tu Espíritu, la mano, Señor, de tu Espíritu sobre nuestro hombro, dándonos aliento, fortaleza y conocimiento. Señor, por este tiempo que nos permites compartir, aún sin merecerlo, por esta salvación tan grande, Señor, que nos has dado, sin haber hecho nada, Señor, como un regalo que tampoco merecemos. No tenemos muchas palabras en nuestro vocabulario para expresar la gratitud que sentimos. Pero hoy, Señor, de todo nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser, queremos decirte gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, habíamos quedado aquí en la página 16.h y vamos a empezar con este punto. Ya varias veces les mencioné respecto de esto. Aquí el autor está tratando de dar soluciones simples a esas preguntas que tenemos siempre cuando sentimos que algo no entendemos o no encaja en la palabra, ¿no es cierto? Hay cosas que la palabra de Dios no explica abiertamente, están limitadas a la revelación de su espíritu que da en sus hijos. Entonces, es difícil tratar de hacerlo simple. Aquí lo vamos a leer ahora en el texto, lo está tratando de hacer simple, de decir, bueno, si uno busca, encuentra la solución. Pero acuérdense que la palabra de Dios debe ser tomada con fe. No se puede entender la palabra de Dios sin fe. Y la primera parte de esa fe es creer que es exactamente la palabra de Dios, que no tiene errores, que es perfecto. Y que si en algún momento yo siento que algo no encaja o no entiendo, no es la palabra de Dios, soy yo que tengo que buscar más revelación, más oración, más tiempo, pasar con el Señor para entender esas cosas que con mi mente humana y mi lógica no puedo entender. ¿Sí? Acuérdense que la palabra dice que más altos son sus caminos que nuestros caminos y más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. La mente de Dios no entra en nuestra mente, pero Él quiere revelarnos su verdad. Él quiere revelarse a nosotros. Una de las principales atributos, características de Dios es que Él hace todo para revelarse. No quiere ocultar nada, mismo Cristo dijo que como somos sus amigos, todo nos revela. Pero necesitamos poner ese tiempo y fundamentalmente la fe sobre la palabra. Si empezamos a creer que necesitamos razonar algo para entender contradicción, ese no es el camino, porque nuestra mente no puede entrar en ese camino. Tenemos que entrar con
la sabiduría y la revelación del Espíritu. Así que bueno, vamos a pasar a leer este punto H que dejamos la semana pasada, que lo llama aquí el autor el concepto de la libertad de errores y las supuestas contradicciones o equivocaciones de la Biblia. Está muy bien que diga supuestas, porque no pueden ser reales. Dice así el texto: muchos piensan que la Biblia está llena de equivocaciones y errores. Los problemas que aparentemente parecen estar en contradicción con la idea de la inspiración bíblica sin errores puede ser resuelto con algo de estudio y con buen sentido común. Estos problemas pueden clasificarse en las siguientes categorías. Yo ahí le agregaría: deben ser resueltos con revelación y oración. Y el sentido común pasa por ahí, por poner nuestra fe en la palabra y buscar la revelación del Espíritu. Entonces dice, uno, problemas superficiales. Y hace una pregunta: ¿dónde vino la esposa de Caín? Y hace una respuesta lógica de la mente: una de sus muchas hermanas. En Génesis 4:17 deduce eso el autor. A ver, vamos a ver rápido Génesis 4:17. ¿Qué dice? Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad del nombre de su hijo Enoc. Pues bueno, se los dejo a su libre interpretación, pero yo realmente ahí no veo que esté mencionando a una hermana, posiblemente haya sido eso. Es un misterio. Lo que sí es importante en este tipo de problemas, que claramente los marca superficiales, es que no son problemas de doctrina ni teológicos, no son superficiales. También tenemos que tomar en cuenta que muchas veces Dios en la Biblia no nos dice cosas que no le interesa a Él que nosotros sepamos, y no debería a nosotros interesarnos saber. Por ejemplo, y hay cosas que Dios no nos dice porque sabe que no se pueden hacer. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta. Después viene el otro punto, la liebre, clasificada como rumiante en Levíticos 11:6. Posiblemente la palabra hebrea no habla de la liebre. La liebre también se destaca por su forma peculiar de digestión. Este tipo de problemas tiene fácil solución al estudiar el contexto, las palabras y las costumbres de aquellos tiempos. Eso sí es perfectamente cierto. Punto 2. Problemas que se solucionan por tener más información. En el siglo pasado, muchos historiadores y teólogos pusieron en duda la fiabilidad de la Biblia en cuanto a las historias de los patriarcas. La arqueología de nuestro siglo, sin embargo, ha podido confirmar muchas de las costumbres mencionadas en el libro de Génesis. Recuerden que la arqueología bíblica es una materia, una especialidad relativamente nueva. Es arqueología que se dedica exclusivamente a los descubrimientos y búsqueda de elementos referidos de la Biblia y de la fe. Bueno, y sí se ha descubierto muchísimas más cosas gracias a los descubrimientos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto en Qumran a mediados del siglo pasado y muchas cosas que van apareciendo. Ha permitido llevar a más certidumbre respecto de las traducciones y el entendimiento de algunas cosas de la Biblia. Piensen que antes de, por ejemplo, descubrir los rollos de Qumran, no teníamos manuscritos más antiguos más allá del siglo 5, 7, 10, dependiendo qué libro de la Biblia. Y sin embargo, en las cuevas de Qumran se han encontrado copias del siglo I, de la misma época de Jesús. Eso lleva a poder reproducir, retraducir y reentender muchas cuestiones bíblicas que estaban bastante perdidas. Bueno, después viene el punto 3, problemas que parecen una clara contradicción. En Génesis 1 y 2 no tenemos dos relatos diferentes de la creación, sino 1, 2, 4a describe la creación del universo
y 2.4b hasta el final del capítulo pone un énfasis especial sobre la creación del hombre. A ver, Génesis 1, 2. Génesis 1 y 2. O sea, deberíamos leer todo el capítulo, Génesis 1 y Génesis 2. Se nos va a hacer un poquito largo para la clase, se los dejo para que lo estudien. Pero es cierto, el capítulo 1 es la creación de todas las cosas y el capítulo 2 fundamentalmente de la creación del hombre. Otro problema, el censo de David mencionado en segunda de Samuel 24 y primera de Crónicas 21. En el primer pasaje es Dios quien induce a David a hacerlo y en el segundo pasaje es Satanás. Sin embargo, Dios puede servirse de Satanás para cumplir sus propósitos. Otro ejemplo para este principio es el libro de Job. Justamente hablamos del libro de Job al final de la clase pasada, ¿se acuerdan, no? Los que estuvimos hablando de ese punto, ¿no es cierto? Cómo también se usó de Satanás Dios para lograr su propósito con Job. Entonces, muchas veces no es una contradicción a veces que se pueda decir que Dios hizo algo y en otra parte de la Biblia que Satanás lo hizo porque finalmente Dios está en control de todo y utiliza muchas veces al mismo Satanás para llevar adelante sus propósitos. El siguiente punto dice, en Mateo 1 y Lucas 3 no tenemos dos genealogías contradictorias, sino la de Mateo es la genealogía de José, la de Lucas 3 es la genealogía de María. El tema de las genealogías a nosotros no nos pesa tanto en nuestros estudios, pero sin embargo para los judíos la genealogía era muy muy importante. Muchos teólogos dicen que justamente por eso Dios hizo desaparecer todas las genealogías de los judíos, ya no saben a qué tribu pertenecen a partir de la destrucción del templo, las dispersiones y todo lo que pasaron, han perdido su control. Ya no, ninguno de ellos puede decir quién desciende de Leví o quién desciende de Benjamín. Han perdido todas. Pero para ellos era muy, muy, muy importante ese tema de la genealogía. Por eso le dedican en la Biblia tanto tiempo y tanto espacio a ese tema, que a nosotros cuando empezamos a estudiar un libro que empieza con una genealogía de hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, no nos es tan importante. Pero bueno, en Mateo, el próximo punto, 27:9, tenemos una cita de Zacarías 11, 12 y 13 y no de Jeremías, como parece indicar el texto. Sin embargo, en los tiempos de Jesucristo, el primer libro de los profetas era Jeremías y no Isaías como ahora. A veces un grupo de libros es llamado por el primer libro. Un ejemplo de este uso lo tenemos en Lucas 24:44, donde Salmos representa todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Bueno, esto es una cuestión de estudio complicada cuando uno empieza a estudiar los libros y las referencias que hace la Biblia de un libro a otro, porque sí, muchas veces se refieren a un solo término para un grupo de libros y no para un libro en particular. Lo mismo que a veces se confunden los estudios cuando se cita a Zacarías o a Jeremías o a otro de los profetas. Así que bien y cuidado con eso. No queremos ocultar, sin embargo, que puede quedar problemas que carecen de una respuesta aceptable. En ese caso es sabio esperar hasta que tengamos más datos a mano que nos permitan buscar mejor solución. Miren, ha habido en mi estudio, mis años de estudio, muchas cosas han ido cambiando y acomodándose a medida que uno va creciendo, conociendo más cada día, aprendiendo más cada día. Hay muchas cosas que nos quedan inconclusas cuando todavía no hemos completado el conocimiento de esa materia o de esa parte. Así que no está mal muchas veces si uno tiene una duda de este tipo en la Biblia, anotarla, guardarla y dejarla que posiblemente en el futuro se conteste sola cuando avancemos en el estudio general de la Biblia. Fundamentalmente
Vamos a entender muchísimo de las cosas que no se entienden en la Biblia cuando uno conoce el carácter de Dios, cuando uno conoce cómo Dios es y cómo Dios obra, cómo a Dios de una manera le gusta hacer las cosas, cuál es su sello de cómo hacer las cosas. No sé si han escuchado muchas veces que los que quieren rebatir la palabra dicen, es que si Dios fuera tan bueno, no habría hambre, no habría muerte. O si Dios fuera tan bueno, no habría en el Antiguo Testamento las matanzas y que Dios manda a Saúl a matar hasta a mujeres, niños y hasta los animalitos. Si no se entiende el carácter de Dios, ese tipo de cosas nunca se van a entender, siempre van a parecer a la mente humana exagerados o fuera de contexto. Pero cuando uno entiende la santidad de Dios, cuando uno realmente entra en el conocimiento de la santidad de Dios, entiende que hay cosas que Dios tiene que santificar y tiene que cortar. ¿Mm? A veces en la Biblia dice, lo cortaré de mi pueblo, y suena, pero hay que conocer cómo es Dios. Dios es santo, no puede estar frente al pecado, no puede salirse de su santidad. ¿No es cierto? Además es justo, no puede obviar su justicia. Entonces, si no se conocen esos atributos, si no se conoce en profundidad, si no se ha caminado con Dios, obviamente hay parte de la Biblia que no se van a entender y que van a parecer exageradas. Así que hay que seguir estudiando. ¿Y saben cuál es el problema principal? Cuando uno viene con este planteo sin el conocimiento, no entren en esas discusiones, no se metan en ese asunto de tratar de explicarle cómo es, porque además dice la palabra que no discutamos sobre palabras, que no nos metamos en eso porque es para perdición de los oyentes. Nuestra función es transmitir el mensaje de las buenas nuevas, no discutir sobre entendimiento bíblico con aquel que no lo quiere entender, que simplemente lo quiere debatir. Ese es el consejo que les puedo dar en ese aspecto. Bueno, vamos a pasar al punto I. Y va a hablar de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Un estudio del uso del Antiguo Testamento por los autores del Nuevo Testamento nos da unos ejemplos excelentes de que los autores del Nuevo Testamento creyeron en la plena inspiración verbal del texto del Antiguo Testamento y son, por lo tanto, un argumento muy importante en la defensa de este concepto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados de una forma indivisible. En el Nuevo Testamento tenemos 295 citas directas al Antiguo Testamento, lo cual corresponde a un versículo entre 22. A este número podemos añadir 613 alusiones al Antiguo Testamento que corresponden al 10% del Nuevo Testamento. O sea que cada vez que leemos 22 versículos, ¿sí?, del Nuevo Testamento, hay uno citando al Antiguo. ¿Mm? Y las alusiones que se hacen al Antiguo Testamento son el 10% del texto del Nuevo Testamento. Eso demuestra la validez permanente de toda la palabra y cómo valoraban y utilizaban el Antiguo Testamento los apóstoles. Imagínense si solo valiéndose del Antiguo Testamento los apóstoles pudieron fundar una fe, una doctrina que ha permanecido hasta el día de hoy con la ayuda de Dios, el poder de Dios. ¿Cuánto más nosotros pudiéramos hacer que contamos con el Nuevo Testamento? Que contamos con la palabra directa, escrita de Jesús. ¿Cuánto nos falta, eh? ¿Cuánto nos falta salir a predicar y salir a ganar almas? Los únicos libros de los cuales no existen citas directas son Jueces, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónica. Sin embargo, hay alusiones en el Nuevo Testamento de cada uno de estos libros. Bueno, esto si lo quieren tomar nota es un dato general, ¿no es cierto? De qué libros no hay citas directas.
y de cuáles hay alusiones. Esto se, eh, se pudiera entender de una manera simple también, ¿no es cierto? Que es saber a qué libros los apóstoles en aquel tiempo pudieran haber tenido mayor acceso. Los libros eran rollos de pergamino, ¿sí? Rollos enormes, pesados, grandotes, carísimos, que no cualquiera podía comprar. Por eso, normalmente para leerlos tenían que ir a la sinagoga del pueblo o al templo. Entonces, también dependía del poder económico de ese pueblo qué libros podían tener y qué no. Posiblemente no los tuvieran todos. Entonces también aquí puede haber de que cuando uno hace una cita directa, es probable que tenga presente ese libro para poder hacer una cita directa. Pero cuando yo no tengo presente ese libro, lo conozco, lo leí, lo estudié, pero no lo tengo delante mío, ahí es donde normalmente pueden hacer una alusión a ese texto, porque lo conozco, sé que está, pero no puedo copiarlo o mencionarlo textualmente porque no tengo acceso de manera permanente a ese libro. Dice, tenemos que entender que en los tiempos de los autores bíblicos no hubo comillas u otras maneras de señalar una cita. Algunas reglas tenemos que tomarlas en consideración al estudiar las citas del Antiguo Testamento. Y vamos a algunas de estas reglas. La primera, el autor no siempre dice claramente que se trata de una cita. O sea, se puede encontrar la cita, pero no la menciona claramente. La cita puede ser breve o incompleta. Mire, acuérdense que como hoy nos llega la Biblia a nuestras manos, dividida en capítulos, versículos, no estaba originalmente así. En los manuscritos originales, en los pergaminos, no había divisiones por capítulos, versículos. Era un texto largo, corrido, entonces los apóstoles no tenían la capacidad de decir, como dice en Jeremías 3:4, porque esa división no se hizo hasta mucho después. ¿Sí? Entonces, cuando ellos hacen una cita, muchas veces, hasta que lo hagan textualmente, no dicen en qué parte está, y al no estar dividida como la tenemos nosotros hoy en día en versículos, posiblemente ellos tomen lo que para nosotros es un pedazo de versículo, o un pedazo de final de un versículo y principio del otro versículo. ¿Sí se entiende eso? Porque ellos no contaban con esa división como la tenemos nosotros. ¿Mm? Entonces, a veces podemos considerar que una cita puede ser incompleta, y no es que es incompleta, están tomando solo una parte, y para ellos es una cita completa, no están citando versículo y capítulo. ¿Mm? Seguimos con el otro. La cita puede ser una paráfrasis o una traducción libre. ¿Mm? O sea, puede ser un como lo entendió, ¿no es cierto? Y con sus propias palabras lo está traduciendo. Miren, hay algo que sí es importante. Ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito mayormente en hebreo y un poquito en arameo, ¿sí? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego es una lengua mucho más grande, tiene muchas más acepciones que la lengua hebrea, ¿sí? Entonces, posiblemente una palabra hebrea, dependiendo de cómo yo la esté interpretando, la pueda reemplazar con varias palabras griegas. Y esas palabras griegas pueden tener un pequeño significado diferente de acuerdo a cómo yo entendí ese, esa idea. ¿Mm? ¿Ok? Hay palabras griegas que son ideológicas, que no tienen una traducción directa, marcan una idea, dan una idea de algo. ¿Sí? Nosotros hoy hasta en nuestro lenguaje cotidiano tenemos palabras ideológicas, que puede ser que no signifiquen nada, pero le dan una idea al otro de lo que yo le estoy queriendo decir. En griego había de esas palabras.
Entonces, cuando yo soy un apóstol, estoy leyendo en hebreo, a lo mejor estoy leyendo Jeremías, y lo quiero citar en el Nuevo Testamento, pero lo estoy escribiendo en griego. Posiblemente yo, de acuerdo a lo que estoy entendiendo de lo que leo en hebreo, puedo usar una u otra palabra griega y darle un pequeño significado, un significado pequeño diferente o un énfasis en algo en particular, que no lo tiene tan marcado en el hebreo en el Antiguo Testamento. Entonces aquí a eso se refiere, ¿no? Una paráfrasis que le da énfasis o una traducción libre, un entendimiento de lo que entendió del hebreo el apóstol. Ahora dice un ejemplo. Por ejemplo, Isaías 6, 9, 10 es citado literalmente, cambiado de acuerdo con el contexto donde es usado. A ver, vamos a leer, vamos a tomar este ejemplo, este de aquí, y lo vamos a desarrollar un poquitito. Vamos a ir a Isaías 6, 9, 10. Vamos a leer eso. Isaías 6, 9, 10. Me imagino que todos tienen ahí su Biblia a mano. No lo veo dando vuelta a hojas, así que me imagino que es electrónica. Voy a prender los micrófonos a ver si escucho el ruido de las hojas al dar las vueltas, o el clic del teclado. 6.9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Aquí hay un punto importante, perdón que me lo voy a anotar acá. Miren, acabo de ver algo importante para mí, para mi entendimiento, ¿no es cierto? Porque hoy mucha gente está buscando sanidad, ¿no?, de algunos males. Y aquí pone como condición que se convierta para que haya sanidad. Así que esto me lo voy a dejar anotado para luego. Perdón, ¿eh? Bueno, ya leímos este texto, ahora tendríamos que ir a Mateo 13:15. Mateo 13:15. Se dan cuenta, cuando uno estudia la palabra, como yo estoy haciendo con ustedes, porque cuando uno enseña lo que estudió, es el primero que aprende, ¿no? Acabo sin querer de encontrar algo importante para los tiempos de hoy, para poder compartirle a alguien sobre los tiempos de hoy. Estudiando la palabra, no estaba buscando eso. Pero así es como la palabra de Dios es el libro siempre vivo. Y siempre nos habla cada vez que nos metemos con él. Miren, acá está la traducción. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Voy a hacer algo, en un segundito. Lo vamos a copiar en una hojita, aquí se las voy a poner. Miren, vamos a abrir aquí un Word para ver cómo es la cita y cómo era el original de Isaías. Isaías 6, 9, 10. Vamos a copiar acá juntos. Isaías. Ahí está. Bueno, creo que lo deben poder ver ahí las dos acepciones, ¿no? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por ciento y no comprendáis. Se engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Y miren así como lo cita Jesús, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente
y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y aquí vuelve a hacer la misma cita, miren, se conviertan y yo los sane. Permiso, que tengo que anotar esto. Es un punto importante. Bien, volvemos aquí al texto. O sea, aquí está haciendo una paráfrasis, está parafraseando lo que dice Isaías. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver bien. A ver, después compara con Juan 12, 39, 40. Juan 12, 39, 40. Bien. Copiar, voy a volver aquí a la hojita y lo voy a poner aquí abajo. Acá está Juan, se me fue la J, dice, a ver si podemos meter en la pantalla los dos textos. Y dijo, por esto no podían creer porque también dijo Isaías, aquí sí hace la cita, marca cuál es la cita, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Amén. Ahí está. Vamos a ver entonces ahora el otro texto. El otro texto que nos marca el autor es Juan, Hechos 28, 25, 27. Hechos 28, 25 al 27 dice, aquí sí que creo que ya no me va a entrar, pero bueno, vamos a intentar. Del 25 al 27 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, a ver, vamos a ver de nuevo el texto original. Dios manda a que engruese el corazón de los oídos, que es lo que mencionan todos, ¿no? Endureció su corazón. O sea, aquí habla de engrosar, engruesa, y después todos lo tradujeron como endurecer el corazón. Ahí sería bueno saber qué palabra hebrea, para eso tenemos el esword, que yo siempre les menciono, así que podemos ir a Isaías 6, 10, les voy a poner aquí el esword para que vean cómo es que estoy haciendo esto. Voy a hacer un poquito más de lugar, que lo vean mejor. Isaías 6:10. Le voy a pedir que me dé el strong.
Aquí está la palabra que usa el H8080. Aquí abajo ahora me va a poner de qué ser. ¿Cuál es la palabra traducida? La palabra traducida es shaman, que quiere decir brillar, ser aceitoso, grueso, engordar. O sea, lo que está diciendo en raíz primaria es que no brille el corazón de este pueblo, que no sobresalga. Y está traducido luego eso como endurecer. Se dan cuenta que aquí, cuando lo toma, a ver qué palabra, vamos a ver la palabra que utiliza en el griego. Nos vamos a guardar esta, por aquí. Ahí. ¿Cuál es la palabra que está usando como engruesa? Y vamos a ver cuál es la palabra que usa como endurecer en Juan 12:40. Vamos a ir a Juan 12:40. Aquí endureció. Aquí está el término. Es boró, que quiere decir una especie de piedra, petrificar, endurecer, embotar, endurecer. Este es el término griego que utiliza aquí en endurecer. Poros, que quiere decir una especie de decir endurecer. Y aquí había dicho brillar, o sea que no brille. Hacer aceitoso, grueso, o sea que le resbalen las cosas, no aceitoso. Y aquí utilizan más el término. Fíjense cómo entendieron el hebreo los apóstoles, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? El entendimiento que ellos le están dando. A ver, Mateo 13:15, vamos a ver ese Mateo 13:15. Si usa el mismo término, Mateo 13:15. Se ha engrosado. Acá usa otro término. Aquí usa pajuno. A ver. No dice endurecido aquí, aquí dice engrosado. Pajuno. Espeso, grueso, engrosar, engordar. Ah, pero también figurativamente puede querer decir endurecer o encallecer. Pero está usando un término en griego diferente. Pajuno contra poros. No sé si se dan cuenta además que cuando escribieron estas cosas cada uno de los apóstoles no estaban leyéndose entre ellos, solo podían leer el original de Isaías de arriba. Aquí también habla de que se ha engrosado en Hechos 27, seguramente también en Hechos 27 está usando el término pajuno. Pero tenemos el ejemplo de que Juan entiende el término hebreo de una manera y los otros apóstoles de otra. Utilizan distintos términos y esto se puede encontrar muy seguido en la Biblia, cuando hay citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿Sí?
¿Se entendió? O sea, este ejercicio que acabamos de hacer así rapidito, teniendo las herramientas, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Y de esto mucho se puede aprender. ¿Mm? ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna pregunta de esto que acabamos de hacer? ¿Mm? Entonces, ven aquí es lo que está diciendo en el texto. Es ligeramente cambiado, pero no solo es ligeramente cambiado, hay un término fundamental que cambia que habla de la condición del corazón. Y no es el mismo el que utiliza Juan que el que utiliza Mateo y Pablo. ¿Por qué es esto? Estará pasando esto a lo mejor hasta el día de hoy, por eso yo les digo que usen muchas traducciones, que vean más de una traducción, que busquen este tipo de cosas en la palabra. ¿Mm? Bueno, no tengo preguntas. Acuérdense que queda pendiente todos aquellos que quieran usar el S-Word. Lamentablemente solo se puede usar en computadora y solo está disponible para Windows. Hoy me estaban diciendo algunos que no podían ver las clases anteriores en el celular y si no tiene la aplicación del celular que es más limitada que la computadora, la posibilidad de reproducir los videos. Yo estoy intentando pasar los videos a algo reproducible, pero me dan archivos tan pero tan grandes que no hay manera de... No entraría en un teléfono, o sea, de grandes que me quedan los archivos. Por el momento estamos limitados a utilizarlo en una PC o en una laptop. Espero que Dios bendiga a todos con una, aunque sea para que puedan usar, más que nada para tener el S-Word, esta herramienta que les acabo de mostrar, que ya vieron cómo se utiliza, cuál es su potencial. Seguimos entonces en el texto. Pequeños cambios en el texto son posibles, por ejemplo, pronombres. ¿Mm? Puede haber pequeños cambios en el texto. El otro punto dice, a veces no se trata de citas directas, sino del resumen de una afirmación o incluso de una historia. Por ejemplo, Mateo 2.23. Mateo 2.23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Mm? Entonces aquí no hace una cita directa, hace una cita general, una historia, una afirmación general de por qué algo sucedió como tenía que suceder para que se cumpliese la palabra. Después dice, los escritores, aquí hay otro punto, ¿no? Dice, los escritores usan la Septuaginta, pero también su propia traducción del texto, porque la Septuaginta no es una traducción inspirada y perfecta. Bueno, ahí podemos disentir con... ¿Saben cuál es la Septuaginta? Es la Biblia que normalmente usaban los apóstoles en el siglo I, que es una traducción del hebreo al griego. O sea, es una Biblia que se tradujo en Alejandría por 72 eruditos hebreos, del hebreo al griego, porque era tanta la penetración griega que tenían que hacer una Biblia en ese lenguaje. Y dice, cuando el texto les pareció satisfactorio, la usaron. Miren, cómo compararon. Cada uno de los eruditos hizo una traducción por su cuenta y luego se compararon las traducciones de los 72 y resultó que fueron exactas las traducciones, fueron perfectos, tradujeron igual. Ahí es donde uno de los puntos donde se ve la mano de Dios sobre la palabra, ¿no es cierto? Porque que 72 personas traduzcan exactamente igual del hebreo al griego, solo puede ser por medio de la mano de Dios.
Aquí dice que cuando el texto les pareció satisfactorio la usaron. Cuando era necesario cambiaron la traducción según el texto original. ¿Mm? O sea que a veces usaron la Septuaginta directamente o a veces utilizaron los rollos que tenían en la sinagoga en el templo en hebreo. ¿Mm? Y dice también que a veces hicieron una paráfrasis del texto para enfatizar su afirmación. Eso también se va a encontrar mucho en la Biblia. Bueno, vamos a ir al punto J. ¿Mm? Entonces dice, la crítica de la inspiración bíblica en la teología moderna. Dice, la teología moderna, tanto protestante como católica, ha cometido en los últimos 2 siglos el gran error de considerar la Biblia un libro acerca de Dios y no de Dios. Es una actitud muy peligrosa solamente aceptar que de la Biblia lo que concuerda con los propios criterios. Esta ha sido una actitud de muchos seminarios y facultades oficiales de teología, sobre todo en el norte de Europa. Desde los tiempos del racionalismo y de la Ilustración del siglo XVIII, la Biblia está siendo cuestionada en cuanto a su autoridad e inspiración por la teología oficial protestante. El Pentateuco es objeto de una atención especial. Los teólogos creen poder discernir diferentes fuentes en el Pentateuco. La autoría de Moisés es descartada. Hablamos el lunes pasado que justamente hay otras historias más anteriores de la Biblia que cuentan algunos relatos bíblicos y que eran comunes en aquella época, y es lógico que los escritores del Antiguo Testamento pudieran estar influenciados por esos textos y que pudieran copiar parte del formato literario de esas obras. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice la teología moderna? Que como hay citas a otros lugares, bueno, que son copias y que realmente pudiera no haber pasado, ¿no es cierto? Entonces ponen a cuestionar la autoridad de la Biblia, es decir, en vez de ser una inspiración divina, es la reproducción de relatos más antiguos. De la misma manera se trata al Antiguo Testamento. Los evangelios llegan a ser leyendas sin valor histórico. También teólogos más conservadores, como por ejemplo Carlos Barth, se niegan a reconocer la inspiración verbal de la Biblia. Según él, los profetas y apóstoles eran falibles como autores de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia contiene errores. Al mismo tiempo, Barth insistía en que la Biblia era la palabra de Dios. Sin embargo, es posible llamar a un documento falible la palabra de Dios. Los seguidores de Barth dijeron que la Biblia contiene la palabra de Dios. Algunas afirmaciones de la Biblia son llamadas históricamente equivocadas, pero espiritualmente correctas, como por ejemplo Primera de Reyes 17 y 18 y Lucas 4, 25 y 26. Bueno, habría mucha tela que cortar de esto que está afirmando aquí el autor. Hablamos justamente el miércoles pasado de que tal vez Job nunca existió, que Job es un relato de, de algún patriarca antiguo que puede haberle pasado o no totalmente como dice la Biblia que le pasó. Por eso se llama que es un libro sapiensal, es un libro para educarnos, para instruirnos, pero no necesariamente es una historia verídica, una historia que haya pasado. Entonces, pudiera ser que Job fuera históricamente incorrecto porque no le pasó exactamente como dice la palabra las cosas a Job. Pero espiritualmente lo que Dios quería enseñarle a Job, por qué pasó todo, o sea, es correcto. Es una enseñanza correcta para nosotros hoy en día. Eh, en ese punto va a haber mucho que avanzar. Hoy los teólogos, hay teólogos que ni siquiera creen, o sea, ni siquiera han aceptado la fe, son prácticamente ateos.
Entonces analizan la palabra solo con su lógica, su entendimiento, su razonamiento humano. Y volvemos siempre al mismo punto. Estudiar la palabra con el razonamiento humano nos va a llevar a una serie de errores y contradicciones que van a ser muy difíciles de resolver. Así que los estudiantes traten de rebelarse contra su propio entendimiento, contra su propio razonamiento, para poder buscar revelación en la palabra de Dios. La revelación no anula el razonamiento humano. La revelación viene a, no sé, la sabiduría derramada por Dios de lo alto viene a incrementar nuestro propio entendimiento de las cosas de Dios y del mundo que nos rodea. No viene a anular, Dios no quiere anularnos, Dios quiere usarnos con todo lo que nos dio y cómo somos. Entonces la sabiduría de lo alto, la revelación, viene a ajustar, a engrosar, a enderezar nuestro entendimiento, no anularlo. Eso también es cierto, ¿eh? O sea, tenemos que poner bajo el control del Espíritu Santo nuestro propio entendimiento. Esa sería la manera correcta de buscar revelación en la palabra de Dios. Bueno, pero si una vez dice que empezamos a cuestionar que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad, entonces todo es subjetivo. Podemos preguntarnos, ¿cómo se puede saber dónde empieza la palabra de Dios y dónde termina? Una de las características de la teología moderna es precisamente su arbitrariedad en la exposición de la Biblia. El teólogo alemán Rudolf Bultmann quería desmitologizar la Biblia. Lo que sobraba era prácticamente nada. Toda la Biblia, según Bultmann, era un mito, un cuento de hadas. El último paso era declarar a Dios como un mito y pronunciar la muerte de Dios. A.T. Robinson se hizo famoso en los años 60 de nuestro siglo dando precisamente este paso. Acuérdense que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, impetuosos, que se van a rebelar contra la verdad, y eso está pasando mucho en nuestros tiempos. Bueno, aquí terminamos entonces este punto general y vamos a entrar ahora al punto 4, que es la canonicidad. ¿Por qué son considerados algunos libros canónicos y otros no? ¿No es cierto? ¿Por qué se juntaron eruditos algún día a estudiar qué libros deberían estar en el canon y qué libros no y por qué y qué tomaron en consideración? Y dice así. En esta consideración es básica. En esta sección vamos a tratar principalmente dos preguntas importantes. ¿Por qué consideramos un determinado número de libros inspirados y a otros, sin embargo, no? ¿Es realmente fiable el texto básico en hebreo, arameo y griego de la Biblia o sufrió cambios durante el proceso de la transmisión? Vamos a tratar de contestar esas preguntas. Dice, la Biblia contiene una colección de 66 libros inspirados. Ellos forman parte de la Biblia porque son inspirados. Pero no son considerados inspirados porque forman parte de la Biblia. La Iglesia nunca declaró inspirado un libro, sino simplemente reconoció la inspiración de determinados libros. Los 66 libros de la Biblia son llamados el canon. En esto, acuérdense que las Biblias de ediciones paulinas, las llamadas católicas, no estoy muy de acuerdo con ese término, tienen 72 libros, tienen algunos libros más y tienen un agregado adicional de 2 capítulos de Daniel. De todas maneras, la misma Grey Católica considera a esos libros deuterocanónicos, no canónicos. ¿Sí? Ellos mismos en su índice tienen divididos los canónicos y los deuterocanónicos. Miren, para ponerlos en orden, hay 3 categorías de
de libros, ¿no es cierto? O sea, están los canónicos, los deuterocanónicos o los apócrifos. Esas son las categorías en las que los considero. El canónico es el inspirado. El deuterocanónico es el que está cerca de la inspiración, el que pudo en algún momento entrar en el canon, el que está ahí cerca, que son libros que pueden darnos mucho valor. Y los apócrifos son, por ejemplo, el libro de Enoch, que lo mencionamos muchas veces, es un libro apócrifo. Ya se considera fuera del canon y fuera de estar para utilizarse para sabiduría. Miren, la diferencia que hay para nosotros, creyentes, entre los libros canónicos y los deuterocanónicos o los apócrifos es que no tenemos prohibido leerlos o que nos va a hacer mal leerlos, nos puede apoyar en aumentar nuestro conocimiento. Pero no se puede hacer doctrina de libros deuterocanónicos o apócrifos. Esa es la gran diferencia que tenemos que tomar en cuenta. La doctrina completa de nuestro Señor Jesucristo está en el canon. De ahí surge la doctrina. Nosotros podemos entender mejor la doctrina por medio de los deuterocanónicos, pero no podemos hacer doctrina con los deuterocanónicos. ¿Sí? ¿Se imaginan si nosotros leyéramos Tobías, que es un deuterocanónico, que andaba con un pescado bendiciendo a golpe de pescado? Entonces ya tendríamos iglesias que andan a los pescadazos por ahí, porque pudieran hacer una doctrina del libro de Tobías. No se puede, es un deuterocanónico. ¿Ok? Y no sé si vieron que hay muchos pastores de esos que se había puesto de moda revolear el saco para dar la unción ¿de dónde se creen que salen esas cosas? No sé. O sea, le golpeaban, le pegaban con el saco a la gente para darles la unción, para que les cayera la unción. Bueno, Tobías es deuterocanónico, no podemos hacer una doctrina de ese tipo de cosas. La doctrina completa, todo lo que la iglesia debe practicar, hacer y enseñar y predicar está en el canon. Hay algo importante respecto al canon. Muchos, pero la eligieron hombres. Miren, acabamos de ver el ejemplo de los 72 eruditos que fueron a Alejandría a traducir la Biblia hebrea al griego, que los 72 la tradujeron por separado y cuando se comparan los 72 son todas perfectamente iguales. ¿Qué pasó ahí? Entonces tenemos que creer también en el cuidado que Dios ha tenido sobre su palabra. Si hay hombres que en algún momento determinaron que esos 66 libros son el canon, no podemos dejar de descartar que el Espíritu de Dios también estaba ahí. Que el Espíritu de Dios, por acción o omisión, permite que eso pase y que sea así. O creemos o no creemos que el Señor está cuidando su palabra. Si creemos que está cuidando su palabra, podemos creer que estuvo sobre esos hombres que analizaron estos textos y terminaron decidiendo esto es completo y suficiente para toda doctrina. Porque si empezamos a dudar de eso, podemos empezar a dudar de muchas cosas. Y Dios nunca abandonó el cuidado de su palabra. Si no, díganme qué otro libro de 3500 años de antigüedad todavía está la gente preocupándose por traducirla cada vez más fiablemente. ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Lo creemos? El problema no es... La mano de Dios está, Él está en control de todo siempre, pero el problema no es Dios, a ver si nos entendemos, el problema somos nosotros. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Estamos firmes en nuestra fe? ¿Estamos parados sobre la roca o estamos parados sobre la arena? O sea, ¿lo creemos o no lo creemos? Pues si estamos parados sobre la arena y creemos un poquito, van a venir los vientos y las olas y nos van a voltear. Les recomiendo en algún momento que estudien un poquito
la imagen que ve Daniel en el río Quebar de la estatua de hierro, con piernas de hierro, pero el hierro mezclado con barro, que representaba, bueno, representaba el Imperio Romano, que finalmente sucumbió, ¿no es cierto? Muchas veces hay mucha gente que tiene una fe de piedra pero mezclada con barro. Ha estudiado la palabra de Dios, Dios le ha hablado, Dios le ha dado enseñanza, tal vez le ha dado maestro, le ha dado un buen pastor, sana doctrina. Pero andan de aquí para allá escuchando predicaciones por internet, por acá, por allá, escuchan uno, otro. ¿Saben cómo termina la fe de esos hermanos? Termina como si fuera una piedra con partes de barro. ¿Qué va a pasar a esa piedra cuando la golpeen? Cuando vengan las pruebas, cuando vengan los vientos. Por eso yo muchas veces le digo también a los hermanos, no anden escuchando una, otra, doctrinas de aquí, doctrinas de allá, porque hoy tenemos mucha gente con fe de piedra mezclada con barro. Hemos visto a muchos grandes hombres de Dios firmes en la fe que han caído, que se han torcido, que su doctrina se ha torcido, que su vida misma se ha torcido, que se han apartado del camino incluso. Y no es nuevo, si estudiaran la vida de San Agustín, si estudian el libro Confesiones de San Agustín, se van a dar cuenta de él, a pesar de ser el autor prácticamente de las bases de la fe católica, el autor de los estudios de Romanos que le rompieron la cabeza a Lutero, porque Lutero rompió su cabeza estudiando los estudios de San Agustín del libro de Romanos. Ahí es donde descubrió que que la salvación es solo por gracia. Y sin embargo, el mismo San Agustín anduvo en su vida desviándose de aquí y de allá, ¿no? O sea, llevado por los vientos de doctrina. Todo hermano que tenga una fe de piedra mezclada con barro corre el riesgo de resquebrajarse y ser llevado por doctrinas falsas y equivocadas. Y es algo que los maestros no podemos resolver. Es algo que cada uno en su estudio de la palabra tiene que ponerle especial énfasis. Y uno mismo analizarse, ¿es mi fe verdaderamente de piedra, de hierro? ¿O es de algo mezclado con barro? ¿Hay barro mezclado en mi fe? Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo voy a encontrar yo el barro en mi fe? Creciendo en el conocimiento de la palabra, estudiando la palabra de Dios, sin mezclarla con dichos de hombres, estudiando la palabra de Dios. Estos 66 libros inspirados son más que suficientes para que nuestra fe sea de roca, que nuestra fe sea de hierro, sea inalterable, que sea, pero está entre esos 66 libros. No está en esos 66 libros más los 60 días con propósitos de Rick Warren o el texto de este o el texto del otro. No, esos 66 libros son suficientes y completos para conocer a Dios y para que nuestra fe sea de piedra. Si queremos mezclarle a esos 66 libros otra cosa, vamos a estar mezclando piedra con barro. Y eso es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque uno ve la piedra y parece que tiene la forma, pero si tiene en su interior partes de barro, le basta un golpe. Y el diablo sabe dónde golpear, ¿eh? El diablo sabe. Nos conoce bien. A lo mejor tú no sabes dónde está el barro en tu fe, pero él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Mire,
cuenta un cuento, les voy a contar un cuento del mundo para que entiendan esto, que en una editorial de un importante periódico, finalmente, por ser una persona muy mayor, ya sacaron al especialista, vieron esa máquina donde pasa el papel, imprime todas las hojas, va pasando e imprimiendo, ¿no? Y se va esta persona vieja, lo retiran, se retira, se va. Y a tiempo de que él se fue, esta máquina les falla, se engancha el papel, no pueden sacar un desastre. Así que lo tienen que volver a llamar a este hombre, ¿no es cierto? Entonces viene ahí el viejito y mira la máquina, pone el oído aquí, pone el oído allá, y dice, tenme un martillo. A ver, ahí le dan un martillo. Entonces, en una junta, en un pedacito de la máquina, dice, ¡pum! Le da un golpe. Y toda la máquina empieza a funcionar perfectamente. Porque ese señor, en su experiencia de tantos años con esa máquina, la conocía perfectamente y sabía dónde tenía que dar el golpecito. Les puedo asegurar que el diablo con nosotros es igual. Y Dios también, ¿eh? Dios sabe también perfectamente dónde darnos ese golpecito para quebrarnos. Pero el diablo también sabe. Así que seamos críticos con nosotros mismos. Si hay barro en nuestra fe, aunque nuestra piedra parezca muy bien formadita, muy redondita, estamos en peligro. Entonces, ¿cómo saco yo el barro de mi fe? Con estos 66 libros inspirados de la Biblia. No necesito más, no tengo que agregarle nada, no tengo que quitarle nada. Aquí está todo. La pregunta es, ¿a qué le dedico yo tiempo? Amén. Seguimos entonces. Aquí en el texto dice, la palabra canon viene del hebreo cané y tiene el significado básico de caña. Posiblemente incluso la raíz de la palabra castellana tiene raíces semíticas. En un sentido más amplio significa norma, pauta o regla. Ezequiel 43 usa la palabra y es traducida caña de medir. En este sentido es usado también el Nuevo Testamento, por ejemplo en Gálatas 6:16. Se usa la palabra canon, que quiere decir regla. Tiene que ver con medida. Orígenes habló de las escrituras como canon en los tiempos de Atanasio, entre el 296 y 373 de nuestra era. Se empezó a usar la palabra en el mismo sentido como hoy en día, lista de libros que tienen autoridad bíblica. Entonces, ¿qué quiere decir canon? Quiere decir norma, regla o pauta. Significa que nuestra regla, nuestra norma, para que nuestra fe sea de piedra, para conocer a Jesucristo, para tener una sana doctrina, es el canon, estos 66 libros. ¿Están todos de acuerdo? ¿Entendieron todos muy bien este punto? ¿Saben qué tan importante es este punto? Fácil, se lo voy a traducir en dos palabras. Es un punto de vida o muerte. Puede significar la vida eterna con Cristo o la muerte eterna por haber pecado por desconocimiento. Así de simple, así de importante. ¿Cuántas cosas hay en su mente que sean debido a muerte? Bueno, esta tiene que ser la principal. ¿Amén? Bueno, dice, ahora nos va a enseñar un poquito el autor sobre principios y criterios para la formación del canon. ¿Cuáles son los criterios que los libros de la Biblia tenían que cumplir para ser considerados canónicos? Los siguientes criterios no tenían importancia. O sea, vamos por los que no tenían importancia. No por ser un libro antiguo. Hay libros antiguos que nunca llegaron a formar parte del canon. Por ejemplo, el libro de Jacer, que se menciona en Josué 10:13. Creo que este es el que mencionó el Pastor Ray el otro día. ¿Sí? Es ese, ¿no? Y aquí lo está mencionando también. El libro de Jacer, que lo cita en Josué 10:13. O el libro de las batallas del Señor, que lo cita en Números 21:14.
Por otro lado, hay libros muy jóvenes que formaron inmediatamente parte del canon, como por ejemplo Malaquías. Bueno. El otro punto, no por tener un lenguaje especialmente sagrado o elevado. Hay partes del Antiguo Testamento que están en arameo. El arameo es el idioma del pueblo, no de los religiosos. Aquí están los que están en arameo, para aquellos que tienen esa duda. Esdras 4:8, 6:18, 7:12 al 26, Jeremías 10:11 y Daniel 2 del 4 al 7:28. Esos están escritos en arameo. Otro, no por estar de acuerdo con la Torá. Hay libros apócrifos que están de acuerdo con la Torá y no forman parte de la Biblia. Eclesiástico, por ejemplo. Eclesiástico. Híjole, ¿quiénes leyeron Eclesiástico alguna vez? Es uno de los biblios agregados. ¿Hay alguien que haya leído Eclesiástico? ¿O el libro de la sabiduría? Son hermosos libros que si uno los lee puede decir están inspirados. Pueden alimentar el alma, pero no están en el canon. De ahí no se puede sacar doctrina. Todas estas teorías no pueden explicar la formación del canon. La única explicación principal es la siguiente. Ningún líder religioso secular de los judíos o de la iglesia cristiana jamás autorizó un libro para que formase parte del canon. Los concilios judíos o cristianos simplemente reconocieron la autoridad o inspiración de un libro. Un libro es canónico cuando demuestra tener la autoridad de Dios y sean inspirados por él. O sea, lo que aquí está diciendo en dos palabritas es, los eligió Dios. ¿Por qué están en el canon? Porque Dios los eligió. Porque fue tan grande el peso de la importancia de esos libros que no pudieron negar que tenían que estar en el canon. Pudiéramos decir que tal vez ese es el método que Dios usó para que fueran elegidos esos libros para el canon. Dice, este proceso de reconocimiento de los libros inspirados lo vamos a examinar ahora, pero primeramente tenemos que explicar los criterios según los cuales un libro podía ser reconocido como canon. 1. El criterio profético o apostólico. Sin lugar a dudas es el criterio más importante, el carácter profético o apostólico de un libro. Si alguien era profeta reconocido de Dios, entonces era obvio para todo el mundo que sus escritos no provenían de su propia voluntad, sino del Espíritu de Dios. Aquí están las citas que lo avalan, ¿no es cierto? Entonces, es simple, si Isaías escribía algo, nadie podía negar que lo que escribía Isaías fuera a ser algo inspirado por Dios. Si Jeremías escribía antes, nadie podía negar que era algo inspirado por Dios. ¿Sí? Después dice, Dios habló a los padres por los profetas, Hebreo 1:1, y cuando un libro fue escrito por un apóstol tenía que ser aceptado como canónico. Gálatas 1 del 8 aquí lo explica, ¿no es cierto? O sea, un libro, una carta escrita por Pedro, por Pablo, por Juan, por Mateo, debía ser considerado como canónico. Por otro lado, no existe ningún caso donde un libro profético o apostólico fuese rechazado como no canónico. Sin embargo, los creyentes rechazaron libros que no cumplieron el criterio de la apostolicidad inmediatamente. En el Antiguo Testamento se encuentran únicamente libros proféticos, escritos por un profeta. Moisés fue considerado profeta. Aquí en Deuteronomio lo explica. Los libros históricos y poéticos fueron escritos por profetas, como José, Samuel, Jeremías y Esdras. También David y Daniel caen en la categoría de profetas. Esto es evidente si consideramos que la división más antigua del Antiguo Testamento no tenía tres partes. Si no tenía tres partes. Ley, profetas y escrituras. Torá, Nabim y Ketubim. Sino dos. Antes y durante el exilio babilónico. Bueno, a ver, vamos a explicar. Esto es evidente si consideramos que la división más antigua del Antiguo Testamento no tenía tres partes.
como tiene actualmente, que es ley, profetas y escrituras, sino dos, antes y durante el exilio babilónico. Los judíos hablaron de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Mm? O sea, los judíos hablan de la ley de Moisés y los profetas. Daniel 9, 2, 6, 11, Zacarías 7, 12, Nehemías 9, 14, 29, 30. También en el Nuevo Testamento encontramos casi siempre esta división del Antiguo Testamento. Mateo, luego ustedes si quieren los leen, aquí están todas las citas. El Antiguo Testamento se compone, por lo tanto, exclusivamente de libros escritos por hombres con un ministerio profético. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos también por hombres con un ministerio muy particular. De los 8 autores conocidos del Nuevo Testamento, a excepción de Hebreos, que tiene un autor desconocido, esto se los mencioné la otra vez, ¿no? Aunque se le atribuye a Pablo, finalmente se entiende que es de un autor desconocido. Entonces, de los 8 que escribieron, 3 eran discípulos del Señor, Mateo, Juan y Pedro, y por lo tanto apóstoles. Pablo era apóstol. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, era apóstol. Esto del medio hermano no es así, es el hermano. La palabra de Dios dice el hermano, no el medio hermano. Cuidado, puede ser que el autor aquí tenga una tendencia de no querer entrar en ese tema. Pero es muy claro cuando él se describe hermano del Señor. Judas, hermano de Santiago y por lo tanto medio hermano de Jesucristo. También la Biblia no lo define de esa manera. Pertenecía al círculo de los apóstoles. Hechos 15:27. Sabemos que Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén durante la época del primer siglo y que Judas escribió una carta justamente para afirmar algunas defensas en defensa de su propio hermano Santiago. Los evangelios de Marco y Lucas fueron autorizados por Pedro y Pablo, respectivamente. Para el Nuevo Testamento el criterio de apostolicidad no significaba necesariamente que un apóstol tenía que haber escrito el libro personalmente, sino que fuese autorizado por los apóstoles. Eso explica la tardanza de admitir el libro de Segunda de Pedro al canon, porque durante algún tiempo la Iglesia dudaba de la autoría de Pedro. Cuando esta pregunta se decidió favorablemente, no hubo duda alguna que formara parte del canon. Punto 2. Híjole, se nos fue el tiempo. A ver cuánto nos falta. 3, 4. Nos está faltando mucho. Yo diría que si quieren, mejor lo vamos a dejar hoy aquí. En todo caso, vamos a tomar de nuevo el punto 1. Vamos a seguir más o menos por aquí. Lo vamos a anotar como que este es nuestro punto de partida. Están de acuerdo, ¿no es cierto? Así ya podemos. Tampoco queremos en cada lunes sobreinformar, ¿no? O sea, mejor ver una parte, analizarla, seguir estudiando y luego seguir adelante con más. Entonces, nos estamos quedando en la página 22, de la autoridad. Bueno, hermanos, yo creo que hoy vamos a estudiar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, aquí en el chat. Por ahora no veo nada. Ahí les puse en el chat si alguien quiere preguntar algo. No sé si alguien quiere decir algo. Les manda saludos Selene, mi chat que, bueno, no se pudo hoy conectar porque, bueno, ella creo que está en Veracruz y está en medio de la tormenta, ¿no? Y con los rayos dice que no pueden usar el internet. No sé si alguna pregunta, alguien quiere.
Gracias, Ray. Qué bueno. A veces lo dudo hasta yo mismo, así. También. Qué bueno. Bueno, si no tenemos preguntas, yo creo que hacemos una pequeña oración y nos despedimos.